¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen mover el cielo, mientras que otras parecen permanecer por encima del techo? ¿Alguna vez has sentido que estabas orando pero tus palabras no llegaban a ninguna parte? ¿Como si Dios estuviera distante y silencioso? Por otra parte, quizá habéis vivido ya momentos en los que una sencilla oración, dicha con lágrimas o incluso sin palabras, trajo consigo una respuesta divina inmediata, un consuelo tan real que parecía imposible que no viniera del mismo corazón de Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la diferencia entre una oración ordinaria y una oración que verdaderamente toca el corazón de Dios? Este es el tipo de preguntas que no podemos ignorar. Porque orar es más que hablar. Es más que simplemente repetir frases bonitas. Orar es conectarnos con el Creador, con el Padre que conoce nuestros corazones. Pero la verdad es que no todas las oraciones llegan al corazón de Dios de la misma manera. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y lo que escucharás aquí puede transformar completamente tu manera de orar, y lo más importante, tu manera de relacionarte con Dios. Mucha gente cree que orar es simplemente decirle palabras a Dios, como si estuviéramos haciendo una petición o enviando un mensaje al cielo. Pero hay una oración que conlleva algo más. Hay una manera de expresarse delante de Dios que atrae su presencia de una manera tan profunda e íntima que es imposible para él no responder. No porque lo merezcamos, pero porque hay oraciones que vienen cargadas de fe, de humildad, de entrega, de arrepentimiento, de verdad, y Dios se mueve cuando encuentra esto. ¿Alguna vez has sentido que tu oración fue escuchada, pero también sentida? ¿Que lo que dijiste fue tan sincero, tan cierto, que parecía que el cielo se callaba solo para escucharte? Esto no es emocionalismo. Esta es la espiritualidad viva. Es cuando nuestra alma se alinea con el corazón del Padre. Y quizás la mayor prueba de esto se encuentra en las páginas de la Biblia. Hablemos de Hannah. Ella era estéril, vivía en sufrimiento y era constantemente provocada por Penina. Años y años de humillación, dolor y silencio. Pero un día, entró en el templo y oró tan intensamente que el sacerdote pensó que estaba borracha. Ana no hizo una oración perfecta. Ella lloró. Ella oró con el corazón roto. La Biblia dice que ella habló al alma. Ella no se molestó en decir palabras bonitas. Ella simplemente se derramó delante de Dios. ¿Y sabéis qué pasó? Dios escuchó. Dios se conmovió. Y Dios respondió. Ana concibió a Samuel, quien se convertiría en uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. La oración de Ana tocó el corazón de Dios no por su forma, sino por su sinceridad. Ella no tenía miedo de mostrarse frágil, pequeña y necesitada. Y Dios ama un corazón así. Ahora, piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces has intentado orar y has sentido que no sabías qué decir? ¿Cuántas veces las lágrimas han hablado más fuerte que las palabras? Quizás hayas pensado que Dios no te escuchó porque no oraste de la manera correcta. ¿Pero existe una manera correcta? ¿O será que la verdadera manera de tocar el corazón de Dios es abrir verdaderamente el nuestro? Jesús habló de esto. Dijo que cuando oramos, no debemos ser como los hipócritas, que oran de pie en las sinagogas solo para ser vistos por los demás. Dijo que estas personas ya recibieron su recompensa. Pero nos enseñó que debemos entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orar en secreto. Porque el Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Dios no busca espectáculos religiosos. Él está buscando una relación. Intimidad. Verdadero. ¿Recuerdas la historia del publicano y el fariseo? El fariseo oraba alabando sus buenas obras, considerándose justo. El publicano, avergonzado, se golpeaba el pecho y decía solamente, «Señor, ten piedad de mí, que soy pecador». Y Jesús dijo que fue el publicano el que salió justificado. Porque su oración no era perfecta, pero era sincera. No fue bonito, pero fue profundo. A Dios no lo conmueve el desempeño. Dios se conmueve ante el quebrantamiento. Así que no te preocupes si no sabes orar como los demás. Si tus palabras salen rotas por las lágrimas. Si a veces no tienes palabras, solo suspiros. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Esta es una oración que toca el corazón de Dios. Así que hoy quizá estés cansado, herido o incluso no tengas fuerzas para orar. Pero si hay un grito dentro de ti, un deseo sincero de acercarte al Padre, debes saber, Él está escuchando. Incluso cuando crees que estás en silencio.
Él escucha lo que va más allá de las palabras. Él ve tu corazón. En el siguiente bloque comprenderemos más profundamente lo que Jesús nos enseñó acerca de la oración que verdaderamente mueve el cielo. Y descubrirás cómo desarrollar una vida de oración que no solo hable con Dios, sino que mueva el cielo en tu nombre. Y si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir los próximos vídeos, deja tu like si esta palabra te habló, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy y comenta abajo. ¿Alguna vez has experimentado una oración que tocó el cielo? Crezcamos juntos en la fe, en la intimidad con Dios y en la práctica de la verdadera oración. Quizás ahora estás empezando a darte cuenta de que la oración no se trata de saber cómo hablar con Dios, sino de saber cómo hablar con Él. Abre tu corazón a Él. Y cuando hablamos de tocar el corazón del Padre, no podemos ignorar lo que Jesús enseñó al respecto. Nadie conocía el corazón de Dios como Él. Y nadie oraba como oraba Jesús. Una de las escenas más intensas de la vida de Jesús tiene lugar en el huerto de Getsemaní. Era la víspera de la crucifixión. Él sabía lo que venía: traición, dolor, humillación, muerte. Y allí, solo, arrodillado entre los olivos, Jesús oraba. Pero no era una oración común y corriente. Fue una oración que rebosaba angustia. La Biblia dice que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Él exclamó: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración es una de las más poderosas jamás rezadas en la historia de la humanidad. Porque muestra un corazón entregado, rendido, vulnerable. Jesús, aun siendo hijo de Dios, no ocultó su dolor. Mostró su miedo, su humanidad, su sufrimiento. Pero aún así, sometido a la voluntad del Padre. Esta es una de las mayores lecciones sobre la oración. A veces la oración no se trata de cambiar la voluntad de Dios, sino de alinear nuestra voluntad con la suya. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío. No quiero, pero me entrego. Sufro, pero permanezco. Y eso, sí, toca profundamente el corazón de Dios. Mucha gente piensa que orar es pedir y recibir. Pero las oraciones más profundas no son las que hacen que Dios nos dé algo, sino las que nos transforman mientras oramos. Es cuando empiezas a orar por una bendición, y terminas convirtiéndote en alguien diferente. Cuando el simple acto de estar en la presencia de Dios te cambia desde dentro. David también es un ejemplo sorprendente de esto. Se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Y no fue porque fuera perfecto. Todo lo contrario. David cometió graves errores: adulterio, asesinato, mentiras. Pero tenía algo que Dios valoraba profundamente: un corazón quebrantado y arrepentido. En el Salmo 51, escrito después de su pecado con Betsabé, David no intenta justificar su maldad. Él no intenta esconderse ni defenderse. Se rasga el corazón y dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconoce su fracaso, pide clemencia y se rinde. Esta es una oración que mueve los cielos. No porque intente impresionar, sino porque exuda verdad. Este tipo de oración, honesta, quebrantada, humilde, hace que el cielo se incline y escuche. Es como si Dios dijera: aquí hay alguien que realmente me busca. Aquí hay alguien que no está tratando de convencerme, sino que está tratando de encontrarme. La profundidad de la oración no está en cuanto hablamos, sino en cuanto nos entregamos. Está en nuestra voluntad de confiar incluso cuando no entendemos. Es hablar con Dios cuando todo se desmorona, cuando parece que Él está en silencio, pero aún así elegimos permanecer en su presencia. Hay momentos en que orar es un acto de fe. Cuando todo a tu alrededor te grita: ríndete, y aún así te arrodillas y dices: Padre, sigo aquí. Y sigo creyendo. Esta es la oración que toca el corazón de Dios. No porque seas fuerte, sino porque eres dependiente. Y no pienses que a Dios no le importa tu sufrimiento. A Él le importa. Él ve cada lágrima. El Salmo 56 dice que Dios recoge nuestras lágrimas en una botella, como si cada gota tuviera valor eterno. Nada de lo que experimentas es ignorado por Él. Y ninguna oración sincera se pierde. ¿Alguna vez has llorado durante la oración? ¿Alguna vez has estado en silencio delante de Dios porque no podías decir nada? ¿Alguna vez te has sentido tan destrozado que lo único que podías decir era: ayúdame, Señor?
Puede que no lo sepas, pero estos momentos son preciosos para Dios. Porque ahí es donde Él ve quién eres realmente. Sin mascarillas, sin religión, sin rendimiento. Solo tú y Él. Y es en este lugar de verdad, en este lugar secreto del alma, que Dios actúa con más poder. La oración que toca el corazón de Dios es la que sale de nuestro interior más profundo. No está decorado. No se repite por costumbre. Surge del dolor, de la alegría, del arrepentimiento, de la gratitud. Y cuando oráis así, aunque no lo veáis, algo se mueve. Es posible que hayas estado orando durante mucho tiempo sin ver resultados. Puedes estar llorando, esperando, y nada cambia. Pero eso no significa que Dios no esté escuchando. A veces la mayor respuesta de Dios no está en las circunstancias, sino en la transformación que ocurre dentro de ti mientras esperas. El apóstol Pablo pidió a Dios 3 veces que le quitara una espina de la carne. 3 veces oró con fe. Y 3 veces Dios respondió con silencio. Pero finalmente Dios habló: mi gracia te basta. Dios no le quitó la espina. Él fortaleció a Pablo para soportar. No dio la respuesta que Pablo quería, pero le dio el presencia que necesitaba. A veces tocar el corazón de Dios no significa lograr que Él cambie las cosas. Eso significa que tocaste algo en Dios tan profundo, que Él decidió trabajar en ti de una manera aún más poderosa de lo que esperabas. A Dios no le impresiona el desempeño. Le conmueve la rendición. Por eso, nunca subestimes el valor de una oración dicha con lágrimas. Nunca desprecies esa oración susurrada en mitad de la noche, cuando nadie te mira. Dios ve. Dios escucha. Y Dios responde, en el momento adecuado, de la manera adecuada y con un amor que a menudo solo entendemos en retrospectiva. En el siguiente bloque daremos un paso más. Aprendamos, en la práctica, cómo construir una vida de oración constante, profunda y que toque el corazón de Dios diariamente. Y te darás cuenta que orar así no es algo reservado para los súper espirituales. Es algo que cualquier hijo o hija puede experimentar, incluido usted. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti anhela más. No más palabras, no más religión, pero más de Dios. Y es precisamente en este anhelo que nace una vida de oración que toca su corazón. No estamos hablando solo de esos momentos ocasionales en los que recuerdas orar cuando las cosas se ponen difíciles. Estamos hablando de un viaje continuo de intimidad, verdad y entrega. Pero después de todo, ¿cómo construimos esta vida de oración? ¿Cómo podemos pasar de oraciones superficiales y automáticas a oraciones vivas y profundas que conmuevan el cielo? El primer paso es comprender que la oración no es un deber religioso. Y relación. Es hablar, es tiempo de estar juntos. Así como no construirás una amistad con alguien con solo enviarle mensajes de texto una vez por semana, no conocerás el corazón de Dios si solo hablas con Él cuando estás desesperado. La oración que toca el corazón de Dios nace de constancia. No tiene que ser largo, pero tiene que ser sincero. Y frecuente. Reserve tiempo diariamente. Podría ser por la mañana, por la tarde, a la hora del almuerzo. Un momento en el que detienes todo y conectas. No hay prisa. Sin formalidades. Habla con Dios como hablarías con un padre que ama escuchar. Di lo que sientes. Confiesa tus faltas. Estar agradecido, llora si tienes que hacerlo. Guarda silencio si las palabras te fallan. Pero esté allí, presente. En segundo lugar, aprende a orar con la palabra. Abre la Biblia y usa los salmos, las oraciones de Jesús, los clamores de los profetas como base de tu oración. No como una fórmula, sino como inspiración. La palabra nos guía, nos alinea, nos fortalece. Y cuando oramos según la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, tenemos la seguridad de que Él nos escucha. En tercer lugar, orar con fe. No una fe ciega, sino una fe basada en la confianza en el carácter de Dios. Fe en que incluso cuando todo parece oscuro, Él sigue siendo bueno. Fe en que Él está obrando, incluso cuando el silencio parece interminable. Fe en que Él está cerca, incluso cuando nos sentimos solos. Y por último, orad con entrega. Entregar el control es una de las partes más difíciles de la vida espiritual. Pero ahí es donde la oración se vuelve más profunda. Cuando decimos, Señor, quisiera que fuera así, pero hágase tu voluntad.
Cuando renunciamos a nuestras certezas para confiar en su sabiduría. La oración que toca el corazón de Dios no es la que exige sino la que confía. No es el que intenta convencer sino el que se entrega. No es el que pide que todo esté bien, sino el que acepta ser moldeado, aunque duela. Es posible que estés pasando por un momento difícil. Quizás estés cansado, desanimado y te sientas seco por dentro. Pero Dios te está llamando a más. A un lugar donde las palabras no se repiten, sino que se sienten. Donde los encuentros no son raros, sino cotidianos. Donde tu alma encuentra descanso. Y donde encuentra tu corazón abierto. Créeme, no necesitas ser un experto en oración. No necesitas saber qué decir. No es necesario memorizar versículos. Solo hay que estar dispuesto a ofrecer ayuda. Sentarse a los pies del Padre. Abrir el alma, aunque sea para decir, Señor, aquí estoy. Y Él te escuchará. Él siempre escucha. La oración que toca el corazón de Dios es la que viene de un corazón que desea estar con Él, incluso sin respuestas, incluso sin garantías, incluso en medio del dolor. Quizás lo que Dios está esperando no es una nueva oración, sino un nuevo corazón. Un corazón roto, dispuesto y sensible. Porque es este corazón el que Él no desprecia. Puedes empezar ahora mismo. No tienes que esperar el momento ideal. El momento es ahora. Donde quiera que estés, cierra los ojos, respira profundamente y habla con Dios. Está más cerca de lo que crees. Y Él está dispuesto a escuchar, como siempre lo ha estado. Si esta palabra te conmovió de alguna manera, ahora te invito a ser parte de este viaje con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir los próximos vídeos, y si este mensaje te habló, deja tu me gusta, comenta abajo sobre tu experiencia con la oración y comparte este vídeo con alguien que necesite sentir la presencia de Dios. Difundamos juntos la fe, fortalezcamos corazones y vivamos una vida de oración que transforme. Dios te bendiga y que tu oración de hoy toque el corazón del Padre.